Muy bien, abrimos el segmento de Mates y Noticias. Estamos acompañados por la fórmula de candidatos de Creo en Córdoba. Bueno, muy bienvenido, hola, muy buen Gracias, día, sí. Federico. Hola, Andrés. Federico ¿Cómo Alessandri, están? Gabriela Esteves, Muchas gracias. Gabriela, bienvenido. diputada nacional, Federico Alessandri, intendente de Embalse. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, Muy ¿cómo bien. les va con esta campaña? Bien, agitada, linda. Nos gusta con Gaby recorrer y militar. Lo hacemos siempre, además, ¿no? De manera sostenida. Así que la campaña es como una pieza más de un trabajo constante y permanente que hacemos siempre, no solamente en año electoral. Vamos al hueso, ¿les parece? Federico, ¿qué opinás de las declaraciones que escuchábamos hace instantes del gobernador Schiaretti, que dice que Sergio Massa fracasó? Primero hay que aclarar una cosa, Federico. Yo como periodista, como cronista, uno lo vive diario. Es raro verlo al gobernador tomando contacto con los periodistas acá en Córdoba, porque Está bien. nunca habla mucho con los Es periodistas. precandidato presidencial, no nos olvidemos que es precandidato presidencial. Federico. Claro, entonces llama la atención. Bueno, creo que el gobernador en campaña ahora habla con los periodistas. También creo que solamente contesta lo que le queda cómodo. Y sostengo sobre las declaraciones que quien fracasó rotundamente fue el gobierno liberal de Mauricio Macri. Y nosotros tuvimos que gobernar, además que con las dificultades que dejó ese gobierno, del cual el gobernador Schiaretti fue socio, y sigue siendo funcionario junto por el cambio, sumado a eso también pandemia, guerra, sequía, y también haciéndonos cargos seguramente de los errores que tuvimos como frente de todos, ¿no? Pero creo que el que fracasó rotundamente fue el gobierno de Macri, socio del gobernador Schiaretti. Gabriela, y en ese marco Federico menciona que hubo errores en el gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández. ¿Es el gobierno de Alberto? ¿Qué rol tuvo Cristina? ¿Qué evaluaciones haces de estos 3 años y medio de Alberto? A ver, yo creo que Alberto tiene la responsabilidad central porque es el Poder Ejecutivo y es quien toma finalmente las decisiones y quien conforma su equipo de trabajo. Creo que Cristina tuvo un rol central en el ámbito legislativo, ella como presidenta del Senado, sacando adelante leyes que eran fundamentales para garantizar gobernabilidad al presidente y sobre todo dándole herramientas que necesitaba para poder sacar adelante algunos programas o algunas definiciones políticas que había tomado como presidente de la Nación. Ahora está claro que la responsabilidad en términos de toma de decisiones la tiene el presidente, que es quien lleva la responsabilidad en torno al Ejecutivo. ¿Y cómo definís, la situación? Ustedes que recorren por todos lados la inflación, la economía, la situación económica del país. ¿Qué sucedió, Gabriela? ¿Qué sucedió? Primero que se venía de una situación tremendamente crítica, con un Estado ahogado en deuda en dólares, con una deuda que se tomó directamente para fugarla, un crédito político que nos dejó en términos de lineamientos económicos absolutamente condicionados. El gobierno, cuando se asumió en el 2019, lo primero que tuvo que hacer el presidente fue declarar 5 emergencias. Esa fue la primera discusión parlamentaria que tuvimos porque la realidad es que todas las carteras del Estado estaban en una situación tremendamente crítica. Yo recuerdo puntualmente que hubo que asumir el desafío de la pandemia sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa situación de arrastre que se traía del gobierno anterior con una deuda absolutamente impagable, incluso una deuda interna absolutamente impagable también, porque todos los ministerios tenían un endeudamiento de 6 meses donde se había dejado de pagar absolutamente todo, había generado una bomba que estaba a punto de explotar. Se llevó adelante la renegociación con el fondo, una renegociación con la que nosotros planteamos de un primer momento que teníamos nuestras diferencias porque entendíamos que habiéndose otorgado un crédito de carácter político reconocido de esa manera por el fondo que no había pasado por el Congreso Nacional, había una serie de condiciones que nos permitían negociar de mejor manera, sobre todo teniendo en cuenta que los condicionamientos que ponía el fondo eran condicionamientos que nos llevaban irreversiblemente a una situación inflacionaria. Bueno, eso se está viendo. Nosotros por eso en ese momento tomamos la decisión de votar en contra de ese acuerdo. Bueno, ahora el ministro Massa, independientemente de lo que diga el gobernador, está intentando generar condiciones para estabilizar la situación económica y traer inversiones que nos permitan tener moneda extranjera en el país para poder garantizar, primero, las responsabilidades de pago que tenemos y segundo, hacer funcionar la economía como es necesario.
Estamos recibiendo un montón de mensajes a través del WhatsAppero. Escribinos con tu pregunta a los candidatos al 351-564-4048. Voy a preguntarle a Federico. Este mensaje es de Carlos de Anizacate, de Valle de Parabachasca. Chicos, buen día. Ustedes, chicos, por nosotros, o ustedes, también nos incluye, ¿eh? Ustedes que son Por supuesto que nos incluye. Por supuesto, peronismo auténtico, de ninguna fundación. ¿Qué hacemos con la salud provincial? Es uno de los temas de campaña, el tema salud que estuvo en agenda hasta hace muy poco por el reclamo de los trabajadores de la salud. Sobre todo en el interior, dice Carlos de Anizacate, ante la falta de especialistas como pediatras. Dice Carlos, no te enfermes un fin de semana largo, no hay enfermeros, las guardias están a la buena de Dios, dice Carlos de Anizacate. Bueno, estamos en un gravísimo inconveniente en materia de salud, ¿no? Sin duda que creo que acá el conflicto arranca porque el gobierno provincial le pijoteó a los profesionales de la salud y también hoy tenemos una situación en la cual los gobiernos locales, que somos el primer escalón de demanda, quienes tenemos que articular políticas de prevención y de primer nivel de atención, hoy estamos muy complicados. ¿Qué es lo que veo? Que hay un gobierno provincial que no prioriza lo que cualquier gobierno esencialmente debe hacer. La seguridad, la educación y fundamentalmente, respondiéndole a Carlos, la salud. Necesitamos reforzar el sistema. Y no es solamente recursos que son importantes y que este gobierno con este presupuesto lo puede hacer. Hay que evitar gastos superfluos. Hoy vemos cómo fundamentalmente el gobierno quizás priorice bicisendas en altura, plazas, comprar champas, equipamiento urbano, que no digo que esté mal. Ahora, la prioridad, si estamos en un momento de zozobra en materia sanitaria, tiene que estar puesta la mayor cantidad de recursos en reforzar los distintos niveles de atención en el Estado. Además, el interior tiene un inconveniente también fundamental, Andrés. Hay retrotraimiento de la actividad privada de la salud. Entonces, solamente estamos los municipios y comunas poniendo las manos. Y todo el pueblo sanitario se ha concentrado en las grandes ciudades. Entonces, por eso en el interior, al no haber política sanitaria, nos cuesta encontrar profesionales, nos cuesta sostener infraestructura, nos cuesta avanzar en infraestructuras y especialidades. Entonces, ¿qué es lo que digo? Tiene que haber un gobierno que realmente diga la salud es importante, como es el que vamos a hacer con Gaby, y poner la mayor cantidad de recursos para poner en virtuoso el esquema con una política sanitaria de desarrollo estratégico. Federico, como candidato a gobernador, ¿qué te preocupa más? Porque hoy también va a haber una protesta de docentes disidentes que tampoco están conformes con el acuerdo. ¿Te preocupa la parte de educación, la parte de seguridad que tanto se quejan los ciudadanos, lo económico, la salud? ¿Qué es lo que más les lleva de preocupación? Está clarísimo que Córdoba no puede salir adelante, que en Córdoba no se puede vivir, no se puede ir a estudiar, no se puede trabajar, no se puede emprender, no se puede invertir si un Estado provincial no promueve un buen esquema educativo, un buen esquema sanitario y un esquema de seguridad que nos cuide. O sea, tenemos que priorizar esos tres sistemas, por igual, ¿no? Pero sin duda de que si hoy la inseguridad, que es el síntoma ya no solo de las grandes ciudades, sino de cualquier ciudad pequeña del interior, nos atraviesa todos los días y el narcotráfico sigue penetrando y hay una policía antinarcótico que hoy solamente es testimonial, porque el Estado no promueve la profundización de esas políticas y articula con el esquema nacional a los fines de combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, bueno, hoy en Córdoba es muy difícil vivir. Creo que del mismo ejemplo que partimos de la salud, de que el Estado la priorice, tiene que ser lo mismo con la educación y lo mismo con la seguridad. Déjame, Silvi, leer un par de preguntas para Gaby y Federico Sí. de nuestra audiencia, al WhatsAppero 351-564-4048. Mario de Villadela dice, buen día, pregunta a los candidatos. Gaby, ¿cuál es la política ambiental que tienen programada? Y por otro lado también tenemos otro mensaje de Gabriel que dice, pregunto a Gabriel Esteves, ¿cómo generarían trabajo y evitar la fuga de capitales al extranjero? Bueno, varias cosas. En términos de propuestas ambientales, hemos desarrollado una línea de propuestas. Fundamentalmente hay algo que está pendiente en la provincia de Córdoba que tiene que ver con el cumplimiento con la Ley Nacional de Bosque. Hay un relevamiento que está pendiente hace varios años, que hay que realizarlo para volver a actualizar el mapa y fundamentalmente para volver a marcar cuáles son las zonas que tienen que ir en rojo y que no se pueden tocar, porque sabemos que en los últimos años ha habido un avance, un corrimiento tanto de la frontera agropecuaria como un avance del desarrollismo inmobiliario que ha seguido en el sentido de ir retrocediendo en términos de las áreas protegidas que figuraban en el mapa que se había realizado hace 10 años atrás. La realidad es que nosotros creemos que hay que avanzar sobre eso, que hay que avanzar sobre el tema de los basurales a cielo abierto,
que hay que avanzar con la creación de nuevas áreas protegidas. De hecho, hay todo un movimiento a nivel provincial que tiene que ver con seguir generando áreas protegidas, porque en el mismo sentido de lo que te decía que sucede con el bosque, sucede eso hasta en las ciudades y hay que generar pulmones que nos permitan que las condiciones de vida de la ciudadanía sean mejores y que puedan generarse ámbitos que sean pulmones en cada una de las ciudades y ámbitos urbanos de nuestra provincia. Por otro lado, en términos de la generación de trabajo, nosotros estamos convencidos que lo que hay que hacer es invertir fuertemente en el sector industrial, en el desarrollo del sector industrial. Córdoba es una provincia tremendamente competitiva en lo que tiene que ver con el sector agroalimentario. La realidad que no se está invirtiendo lo suficiente y no se está generando polos productivos, polos de desarrollo industrial en el interior de nuestra provincia. Creemos que ese es un eje central y fundamental para poder generar trabajo, redistribuir la riqueza y sobre todo agregarle valor a esa enorme producción que genera nuestro sector agropecuario y que se va directamente del campo al puerto. Bueno, Federico, Gabriela, muchísimas gracias. Muchas La verdad gracias por que venir, hemos recibido un montón de consultas al 351-564-4048. Bueno, después nos las pasan, así les respondemos. ¿Te parece? Sí, ¿Se las reenviamos? Y enviamos nuestras propuestas de campaña también. Dale, Claro, muy bueno, interesante. mucha suerte en esta campaña y bueno, y felicitaciones por las propuestas. Gracias, Sil. Gracias, Andrés. Abrazo Muchísimas grande. gracias.